Buenas tardes, tutor. Mi nombre es Guillermo Enrique Campos Dueñas. Soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones del grupo 77 para la materia Software para Ingeniería. A continuación voy a presentar el código con el programa que ejecuta un menú para todos los ejercicios. Bien, el programa se compone de lo siguiente. La primera parte pues es una explicación o con datos básicos del nombre del programa que se llama menú. La persona que lo presenta o el programador, mi código, la fecha y el grupo al que pertenezco. Bueno, la primera parte del programa consta de lo siguiente. Se define una variable como IT, ¿cierto? Que es la que da inicio a el contador o el menú. Utilizamos la sentencia while, ¿cierto? Y le indicamos que la variable IT tiene que ser menor a 6, es decir, este 6 especifica el número de objetos o componentes del menú. Es decir, para el primer caso tenemos el divisor de tensión, para el segundo caso el divisor de corriente, para el tercero caso la conversión en unidades, para el cuarto caso las capacitancias o equivalentes, para el quinto caso el manejo de audio y el sexto la salida del ejercicio. Es decir, hasta que no se verifiquen todos los ejercicios, el programa no va a terminar. Es decir, esta sentencia lo que hace es que al terminar alguno de los ejercicios me devuelva al menú principal para seleccionar el siguiente y así sucesivamente. En esta parte del código le solicitamos al usuario que primero seleccione alguno de los ejercicios que quiere realizar. Entonces le decimos que el numeral 1 es para el divisor de tensión, el numeral 2 es para el divisor de corriente, el numeral 3 para la conversión en unidades, el numeral 4 para las capacitancias equivalentes, el numeral 5 para el manejo de audio y el numeral 6 para salir del ejercicio. Después de esta descripción de información al usuario, entonces definimos la variable IT como un valor que ingresa al usuario, es decir, una variable que se define por los datos que ingresa el usuario. Y dependiendo de esa información hacemos un select, es decir, un select de acuerdo al número 1, 2, 3, 4, 5 o 6 que ingresó el usuario. Si el usuario ingresó el 1, se va a ejecutar el primer ejercicio que es divisor de tensión, es decir, el case 1. Listo para este programa, entonces definimos unas variables, la variable V con el voltaje, la variable R que va a ser el valor de resistencia 1, la variable S que va a ser el valor de resistencia 2 y la variable T que va a ser la suma de el voltaje y la resistencia, es decir, la resistencia equivalente. Después de esto se le dice al usuario que se está calculando el programa, se agrega un temporizador de 3 segundos, después se vuelve a hacer otra operación donde se define la variable U como la división entre la variable R y la variable T multiplicado por el voltaje, lo cual le va a especificar o le va a informar al usuario de un valor en voltios, es decir, la resistencia equivalente. Después va a hacer otro cálculo, va a agregar otro tiempo de espera, se define otra variable que es la división entre S y T, es decir, el valor de resistencia 2 que ingresó el usuario y la resistencia equivalente. Se hace un cálculo y eso nos da un resultado, una variable que se define como X, que es el resultado en voltios. Para el caso 2, entonces ya tenemos el ejercicio 2, que es el divisor de corriente. Definimos la variable VT, que es el voltaje del circuito, la variable R1, que es el valor de resistencia 1, la variable R2, que es el valor de resistencia 2, y ya se hace un cálculo con los valores que se ingresaron. Es decir, el cálculo de resistencia para un circuito en paralelo, ¿cierto? El cálculo de la corriente total del circuito, un temporizador de espera y ya se le indica al usuario el valor de la intensidad de corriente en R1 en amperios. Después se agrega otro temporizador de espera. Este ya es el cálculo, bueno, se define la variable I1, ¿cierto? Eh, y se ejecuta los cálculos para calcular la intensidad en R2. Después de esto ya se le dice al usuario o se le da el resultado de la intensidad de la corriente en amperios. Y como último paso, pues se hace una comprobación en donde la suma de las intensidades de cada resistencia debe ser igual a la intensidad total. Se da un tiempo de espera
y se le da resultado al usuario de la intensidad total calculada. Para el caso 3 ya tenemos el tercer trabajo, que es el cálculo de corriente en diferentes unidades. Entonces se definen lo mismo, una variable V para el voltaje, una variable R para la resistencia 1. Estos son los cálculos para entregar las diferentes magnitudes al usuario. Entonces milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Aquí es importante especificar que se creó un arreglo, ¿cierto? Con las variables B1, B2, B3, B4 y B5. Este arreglo lo que nos permite es que podamos calcular los valores de resistencia. Ya, en este caso, entonces aquí calculamos el valor de resistencia en miliohmios, en microohmios, en nanoohmios, en kiloohmios y en megaohmios. Y esos valores los guardamos en un arreglo de 5 variables, R1, R2, R3, R4, R5. ¿Por qué se utilizan estos dos arreglos? Bueno, pues con estos dos arreglos vamos a hacer las operaciones de la ley de Ohm, ¿cierto? Para definir eh, el voltaje o la corriente en sus diferentes magnitudes. Entonces, aquí le indicamos al usuario que el programa está haciendo el cálculo, agregamos un tiempo de espera y ya le mostramos al usuario el valor de corriente en sus diferentes magnitudes. Entonces le mostramos en miliamperios, en amperios, en microamperios, en nanoamperios, en kiloamperios y en megaamperios. El caso 4 es el ejercicio número 4 en donde se calcula la capacitancia de un capacitor. Aquí se definen tres variables, C1, C2 y C3. Se le solicita al usuario, bueno, el valor de estas variables es definido por el usuario, es decir, el usuario indica el valor de las tres capacitancias, elige si el circuito es en paralelo o en serie, se define la variable T como la información que indica el usuario, o sea, 1 o 2, y ya se utiliza la sentencia if. Quiere decir, si el usuario seleccionó el primer caso, ¿cierto? Aquí, o sea, un circuito en paralelo, el programa calcula las capacitancias en paralelo o la suma. Si el usuario eligió la opción 2, entonces el programa calcula las capacitancias en serie, es decir, la suma en series. Y si el usuario no elige ninguna de estas opciones, entonces el programa le solicita que reinicie el programa y que seleccione la opción correcta. Después de esto, termina el programa. Y el ejercicio 5 o el caso 5, el cual es el programa que permite el programa de audio. Entonces, le decimos que el programa se llama mezclador de audio al usuario. Le decimos que grabe tres palabras. Estas tres palabras se definen como la variable X, la variable Y y la variable Z. Como estamos utilizando el programa Chilab, entonces pues necesitamos un programa externo que nos mezcle o que nos grabe el audio. Pero pues para el caso de este ejemplo ya tenemos grabado los audios en la siguiente ruta del computador. Uno es palabra 000, palabra 001 y palabra 002. Listo, después de cargar estas tres grabaciones, definimos una variable W como un arreglo en donde encontramos las grabaciones 1, 2 y 3 en orden. El arreglo V, ¿cierto? En el orden de la primera grabación, la última y la segunda. La variable U también se define como la última variable, la primera y la segunda grabaciones. La variable T, entonces encontramos la última, la segunda y la primera grabación y así hasta terminar los 6 arreglos. Es decir, este programa maneja 6 arreglos. Después de esto, le decimos al usuario que seleccione cómo quiere escuchar los audios. Entonces, el número 1, número 2, número 3, número 4, 5 y 6 definen una manera distinta o un orden distinto de escuchar las tres grabaciones. Aquí definimos unas variables con información para poder graficar la señal y para poder hacer las conversiones. Después de esto se define la variable G como un dato que ingresa al usuario, ¿cierto? Es decir, la opción 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de acuerdo a eso, se hace un select de esta variable, de la variable G, en donde el caso 1 eh, ejecuta o reproduce el sonido, ¿cierto? Del primer arreglo con el rate 1, es decir, de una manera. Y después con el
la sentencia o el comando analyze nos grafica el resultado. El caso 2 pues ya nos ejecuta el mismo arreglo W, pero pues con un rate 2. Y el caso 3 el arreglo W con un rate 3. Ya después utilizamos el case 2. Entonces aquí ya lo que hacemos es reproducir el arreglo V con una forma, otra forma u otra forma. Y también graficando la información. Listo. Lo mismo para el caso 4, para el caso 5 y para el caso 6. Y ya al final se termina el ejercicio. Y ya el caso 6 es la opción en donde el usuario, pues si la selecciona, se termina el programa. Le informa al usuario que le dice hasta luego y el programa termina. Listo, ya tenemos la parte de ejecución del programa. Entonces, como podemos ver aquí está el menú en donde se le dan las diferentes opciones al usuario. Selecciona un ejercicio, entonces el primero es divisor de tensión, el segundo es divisor de corriente, el tercero es conversión de unidades, el cuarto capacitancias equivalentes, el quinto es el manejo del audio y el sexto es salir. Y le solicita que ingrese alguna de las opciones. Entonces revisemos el código. Vamos a seleccionar el primer ejercicio, agregamos valores, el ejercicio es el cálculo, nos arroja 4 voltios, nos arroja 6 voltios y nos devuelve al menú principal. Seleccionamos la opción 2 del segundo ejercicio, definimos parámetros y el ejercicio calcula la corriente. Es entre 1.5 amperios y 0.5 amperios y 1 amperio. Hace la comprobación y nos entrega 1.5 amperios. Después de esto nos regresa al menú principal, seleccionamos la opción 3, ingresamos 20 voltios, ingresamos 10 ohmios de resistencia y el programa hace el cálculo. Nos convierte en las diferentes magnitudes, miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y termina y nos devuelve al menú principal. Seleccionamos la opción 4 de capacitancias, el taller 4 de capacitancias, ingresamos 10 faradios, 20 faradios y 30 faradios. Seleccionamos un circuito en paralelo y nos dice que utilizamos un capacitor de 60 microfaradios. Después seleccionamos la opción 5, que es el ejercicio 5 de audio. Entonces nos dice que seleccionemos alguna de las opciones, seleccionamos la 1, seleccionamos el tono 1, Guillermo nos ejecuta la está gráfica estudiando. y nos devuelve al menú principal. Y ya seleccionamos la opción 6 para salir. Y eso es todo. Muchas gracias.